Entonces aquí vale la pena preguntarnos esto. Cuando estaba en la última cena, los apóstoles y Jesús, ¿ustedes creen que Jesús imaginó un nuevo santuario? Porque imagínense, pónganse en la mente de Jesús. Me pongo a pensar yo un día antes de la última cena, me lo imagino a Jesús durmiendo y pensando, a ver, mañana vamos a celebrar la Pascua y voy a instituir la nueva alianza, por fin, ¿no? Después de tantos siglos que han estado esperando, vamos a hacer la alianza de Dios con el pueblo, con toda la humanidad. Pero a partir de ahí, pues van a adorarle a Dios, ¿no? A Jesús. ¿Y qué? ¿Habrá algún nuevo templo? Y si ese templo va a existir, ¿cómo va a ser? Y en ese templo también habrá un lugar en él para el pan y el vino de la presencia. Es lo que nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, miren, acá, a partir de ahora, eh, ya en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, hay una parte en la que sí se habla de este pan y de este vino, de la presencia. Y es aquí en Lucas, creo, no, en Mateo 12, se llama cosa. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Fíjense, es día de reposo, ¿no? Primer pista. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Y viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Todos los fariseos están regañando a Jesús y a sus discípulos. ¿Cómo andan haciendo eso de arrancar espigas si es día de reposo y no hay que hacer eso? Hay que descansar, ¿no? Y a ver qué Jesús qué les contesta. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, es decir, el templo, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban, ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, fíjense cómo el fariseo está cuestionándole a Jesús y a sus apóstoles por qué hacen algo que no está permitido en sábado, y Jesús en lugar de, o sea, Jesús le responde con esto. David también hizo lo mismo. El día de reposo comió de los panes que solo era lícito comer a los sacerdotes. Y David iba acompañado de sus hombres. Entonces, Jesús está comparando él con David y a sus apóstoles con los hombres de David. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Él está aclarando, Jesús, solamente los sacerdotes pueden comer de ese pan. Entonces, le estaría dando el título a David de sacerdote y también a sus hombres, ¿no? Entonces, David sería sacerdote y sus hombres. ¿Por qué? Porque están comiendo del pan que solamente pueden comer sacerdotes. Y Jesús al mismo tiempo está proclamándose a sí mismo sacerdote, ¿no? Porque él también puede romper el sábado sin culpa, ¿no? ¿Y quiénes más también serían sacerdotes? Sus acompañantes, sus apóstoles. Es una manera también de ver cómo Jesús deja sacerdotes, ¿no? Por eso dice aquí, ¿o no habéis leído en él, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Es decir, trabajan el día de reposo y son sin culpa. Es decir, en los sacerdotes no aplica este precepto porque justamente el sabbat es el día en que más trabaja el sacerdote, ¿no? Dice aquí, y aquí está donde está este versículo que ya les había leído, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, para Jesús, Jesús él es mayor que el templo. Entonces, a él no le podemos decir que está bien, que está mal, ¿no? Porque él sí puede romper el sábado en ese sentido y sus apóstoles también tienen ese permiso. Y es lo que hace Jesús, proclamar, ¿no? Su sacerdocio ahí con los apóstoles. Por eso ellos pueden comer y hacer eso en sábado y trabajar en sábado, igual que los sacerdotes. Cuando Jesús habla de David y de este acontecimiento, está remitiendo a la gente al, al primer libro de Samuel, capítulo 21. Jesús está citando este pasaje. Y fíjense bien, porque aquí también hay otras pistas del pan de la presencia. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Es lo que David le pregunta, ¿no? Un sacerdote que andaba por ahí. Dame 5 panes o lo que tengas. Fíjense, era en el momento en el que David estaba huyendo de Saúl, lo estaban persiguiendo, y tenían una misión. Normalmente, pues David, en aquel tiempo, pues los reyes se dedicaban mucho a misiones militares, ¿no? De por sí. Hacían frente en batallas. Y dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solo tengo pan sagrado, ¿no? Entonces hay una distinción en que hay dos tipos de panes, el común y el sagrado. Dice, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí hay algo que hay que tener claro.
sí existía un tipo de celibato en los sacerdotes, en la tribu de Leví, era mientras tenían el ministerio, porque obviamente el sacerdocio se heredaba de padre a hijo, ¿no? Entonces, pues ni modo que estuvieran célibes toda su vida, no iban a tener hijos, ¿no? Era una diferencia, ¿no? Que hay con el sacerdocio actual, especialmente en Occidente, donde sí hay celibato. Pero fíjense, pero acuérdense que es un sacerdocio distinto, ¿no? No es la misma orden, la de Melquisedec que la de Leví. Entonces, el pan solamente lo podían comer, dice, si se habían sido guardados de mujeres. Y resulta que en las misiones militares justamente guardaban un celibato los hombres. Entonces, por eso contesta esto David. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, es decir, los panes de la presencia, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron, el día que ellos fueron quitados. Entonces aquí David tuvo acceso a esos panes. Precisamente había coincidido en que también ellos habían guardado un celibato, entonces podían comerlos sin problema. En otras palabras, el pan de la presencia no era un pan común y no te lo puedes comer nada más así porque tienes hambre. Tienes que haber tenido un caminar limpio, ¿no? Del mismo modo que la Eucaristía no te la puedes comer así nada más pues, porque tengas hambre o porque quieras que te vean todos, no. Es un pan tan sagrado que hay que tenerle respeto y hay que estar limpios, al menos para ese momento que tomas la Eucaristía, ¿no? Entonces, miren, acá lo que Jesús hizo con los fariseos ese día de reposo. Jesús y sus discípulos lo que quiere decir es que pueden trabajar en el Sabbat porque tienen los mismos privilegios y prerrogativas que los sacerdotes del templo. Y es más, Jesús es más que el templo, ¿no? Es lo que hace énfasis Jesús. Entonces, lo que les está diciendo Jesús es, no me vengan a mí a decir qué tengo que hacer si yo soy mejor que el templo. Obvio eso no le iba a agradar, ¿verdad? A los fariseos, que todavía estaban incrédulos con Jesús. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Que yo no me había hecho hasta que estudié este tema. Y digo, independientemente de que creemos y sabemos por lo que ya platicamos la vez pasada, que no hubo cordero en la última cena, lo más probable es que no haya habido cordero, por el tema de que, eh, pues, la Pascua se celebró en un calendario en el cual los de Qumran, ¿no? Perdón, sí, no sé, no estaban de acuerdo los esenios, por ejemplo, con el tema del templo y pues celebraron una Pascua sin cordero, muy probablemente Jesús hizo eso, ¿no? De acuerdo al Evangelio de Juan, que es lo que dijimos. Entonces en la última cena probablemente no hubo cordero y por lo tanto, por eso había solo pan y vino. Entonces digo, independientemente de eso, pues aún así digo, Jesús pudo haber mandado a hacer cordero, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería esta, ¿por qué Jesús no tomó un cordero asado, que era lo común en la Pascua, para identificarlo con su carne? Imagínense a Jesús levantando el cordero asado y diciendo, esto es mi cuerpo, ¿no? Que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí, ¿no? Esto es mi carne. Eso sería lo más lógico, ¿no? Decir que, porque al final Jesús es un cordero, ¿no? Entonces pudo haber tomado el cordero de la Pascua, ¿no? Y decir, yo soy esto, el cordero. Pero él no hace eso, él toma pan y vino, identifica al pan y al vino, no al cordero. Entonces, que también comentamos que eso era el indicio de por qué los evangelistas no mencionan un cordero, que ya está el pan y el vino, lo que falta es el cordero, que es el que está sentado ahí Jesús. Entonces dice aquí, ¿por qué identifica el pan y el vino consigo mismo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Aquí es donde entra ese tema del pan de la presencia, ¿no? Porque ya hace mucho sentido que Jesús, si quiso establecer eso, un nuevo pan y un vino de la presencia, ¿por qué tomó eso? Y no hizo mucho caso al cordero, ¿no? Asado que se hacía en la Pascua comúnmente. Entonces, fíjense, Jesús no tomó carne de cordero, más bien que tomó pan y vino como signo de la nueva alianza y amor perpetuo. Eso era el pan de la presencia, ¿no? Un signo de la alianza y del amor que tenía Dios hacia el pueblo. Y recuerden esta frase que decían los sacerdotes cuando iban o bajaban los laicos, ¿no? En aquel entonces, a Jerusalén a adorar. 3 veces al año bajaban, era la indicación, y levantaban el pan y decía esto el sacerdote, mirad qué amor nos ha tenido Dios, ¿no? Entonces el sacerdote hace lo parecido, también levanta el pan y dice alguna frase, ¿no? Relacionada aquí a la Eucaristía. Entonces los apóstoles comprendían muy bien la elección de Jesús. Ellos al ser judíos, imagínense, Jesús hacía eso y probablemente Jesús presenciaba eso, veía cómo
los sacerdotes levitas levantaban el pan de la presencia y decían esa frase. Y los apóstoles hacían lo mismo porque bajaban a Jerusalén, pues la mayoría de ellos eran judíos. Entonces ellos comprenderían muy bien por qué Jesús tomó pan y vino, porque ellos ya estaban acostumbrados a identificar el pan y el vino con Dios, porque bajaban a Jerusalén a ver el pan de la presencia, ¿no? Entonces cuando Jesús hace eso, para ellos no es extraño que Jesús levante pan y vino. Cada vez que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, esas eran las tres celebraciones por las cuales bajaban a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Los apóstoles ya estaban acostumbrados a identificar a Dios con el pan y el vino, en el pan de la presencia, cada vez que bajaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba esta indicación, se las recuerdo. ¿Cuáles? 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Eso era lo que tenían que hacer, 3 veces al año, en esas tres fiestas. Y según el Talmud, en esas tres fiestas era lo que hacía el sacerdote, ¿no? Levantaba el pan y se los mostraba a los laicos. Entonces imagínense, en aquel entonces el laico ya se emocionaba y tenía mucho con ver el pan de la presencia o ver sí, ver el pan, ¿no? Porque era lo que sacaban los sacerdotes al patio para que lo vieran todos los judíos. Y fíjense, ahora en estos tiempos ya es diferente, ¿no? Nosotros ya no nada más vemos el pan, también ya lo consumimos. Era algo que no teníamos acceso antes. Entonces, eso era lo que había que hacer. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles, dice, a partir de ese momento identifican el rostro o presencia de Jesús en el pan y en el vino, porque se establece eso ahora, un nuevo pan y un nuevo vino. Entonces, por eso podemos hablar del pan del rostro de Dios en la antigua alianza y ahora el pan del rostro de Jesús, que es el Santísimo, ¿no? O la Eucaristía. Y del mismo modo, fíjense, que aquí el pan de la presencia estaba enfrente del arca, ¿no? Y siempre, siempre estaba acompañado de una luz, de la lámpara esta de 7 brazos, la menora, y de incienso. Y esa costumbre de que siempre haya alumbrando eh, el pan de la presencia, o esté alumbrado, porque tenía que estar todo el tiempo alumbrado, no pueden apagarse estas luces o estas velas. También nosotros todavía guardamos esa costumbre, fíjense, esa tradición de que tenemos la Eucaristía. Y si ustedes son observadores, verán que siempre el Santísimo tiene alguna vela o está alumbrado con algo, ¿no? Todavía lo hacemos. Y y si no les ha, o tienen alguna duda respecto a todo esto, fíjense que ahí en Lucas 22, cuando Jesús hace esto de la última cena, en el mismo contexto, si tú te vas unos cuantos versículos abajo, en el verso 28, por eso Jesús también dice esto, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Sí se acuerdan? Que eso era el maná, ¿no? Mientras estás a prueba, pues Dios te da un pan. Entonces va a llegar un momento en el cual ya estés con Él, en presencia de Dios, ya no estés en las pruebas. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y entonces ya les habla a futuro, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus, ¿no? Es lo que les dijo. Pero aquí lo que sí quiero que vean es cómo tiene un cumplimiento de esto mismo que ya habíamos dicho, lo que vivió Moisés con sus autoridades, ¿no? Moisés subió con los 70 ancianos y ahí lo que hizo Dios con sus autoridades, perdón, Moisés con sus autoridades es, vieron a Dios, comieron y bebieron. ¿Y qué les dice Jesús a sus autoridades, a sus apóstoles? Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Y sus autoridades, ¿no? Van a juzgar a las 12 tribus. Y no solo eso, no, Dios o Jesús no solo se limita a eso, a los apóstoles, también comparte de ese pan a los que nada más lo veían, ¿no? Es decir, a todos los demás, a los laicos, a los que no son sacerdotes. Entonces lo comparte con nosotros. ¿Para qué? Para que en el cielo estemos, comamos, bebamos y veamos a Dios. Se cumpla esto, ¿no? Vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces, por eso ustedes notarán, ¿no? Que Jesús insiste mucho en las parábolas de los banquetes, ¿no? Del reino de Dios. Y el reino de Dios es como un banquete. Y se hace esta analogía porque cuando tú estás en una fiesta de bodas o en un banquete, normalmente están todos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque están celebrando algo. Si Dios hubiera querido decir que el cielo es como estar muy triste, pues hubiera dicho, ¿no? El reino de Dios no diría es como un banquete de bodas, diría el de reino de Dios es como un velorio, por ejemplo, ¿no? Donde todos están reunidos y tristes. No, aquí lo que Jesús quiere enseñarte es que el reino de Dios es un lugar o un estado del alma en donde todo es alegría y plenitud, porque estás en presencia de Dios. ¿A ejemplo de qué? Pues como una fiesta, como un banquete, donde todos están contentos y todos están celebrando algo, ¿no? Entonces, por eso siempre pones analogía, Jesús. Entonces, miren, si Jesús fuera cualquier profeta,
jamás hubiera mencionado a su cuerpo como un nuevo pan de la presencia. ¿Por qué? Porque esto era algo tan sagrado que solo era algo de Dios. Si fuera cualquier profeta, Dios, no, Jesús no nos había dado todas estas pistas de que Él trae ese nuevo pan de la presencia o ese nuevo pan del templo, ¿no? Solamente Dios haría eso. Entonces ahí es donde también rescatamos su cualidad divina de Jesús. Entonces las acciones de Jesús en la última cena tuvieron que ser milagrosas y no simbólicas. Verdaderamente ahí estaba un pan sagrado y hay que tratarle como tiene que ser, como un pan sagrado en la última cena, ¿no? En la Eucaristía o en la Santa Cena del Señor, los protestantes debieran hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, también vale la pena, ¿no? Vale la pena preguntarnos esto. Si ya había convertido el agua en vino, ahí en las bodas de Caná, si ya lo había hecho, ¿por qué no podría convertir el vino en su sangre? ¿Por qué sería imposible? Pues no, o sea, claro que es posible, Jesús lo puede hacer, es Dios. Aquí el tema, a lo mejor el debate que debiéramos tener con los protestantes es si lo dijo o no lo dijo que la convirtió. ¿Los apóstoles enseñaron o no enseñaron que ahí está su cuerpo y su sangre? Eh, el que pueda hacerlo no es el problema. Creo que sí lo creemos o lo debiéramos creer. Lo digo porque hay protestantes que tratan de argumentar que es imposible, que cómo se va a convertir el pan y parecen más ateos que cristianos. O sea, ¿cómo dudan de que Dios o que Cristo pueda hacer eso? Claro que lo puede hacer. Aquí el punto del debate es aclarar si verdaderamente lo hizo o no lo hizo. Entonces, pues bueno, ya lo mencionamos bastante desde que les hablé de la Eucaristía y, y esta alianza eucarística también. Pues miren, Jesús nos acerca a lo más santo. Entonces, aquí se menciona que los panes solamente lo comían los sacerdotes, ¿no? Y ahora miren, acá en Juan 6, Jesús me trae un pan que es más perfecto. Es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Ahora, fíjense, este pan era para los sacerdotes, pero ahora Jesús me trae un pan que es para todo el mundo, para todos. Entonces, le dijeron, Jesús, danos siempre de ese pan, ¿no? Señor, danos de ese pan. Y Jesús que les dice, yo soy el pan de vida. Entonces Jesús me trae un pan que ahora sí es para todos. Y también nos recuerda que, por ejemplo, eh, para los judíos, ellos sabían que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo, pero con Jesús es diferente, ¿no? Por eso aquí cuando se describe el templo, San Pablo lo describe, dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, que es el Santísimo, ¿no? Dice solo el sumo sacerdote una vez al año entraba. Entonces eran cosas que solamente los levitas tenían ese privilegio, pero con Jesús, ¿no? Se rasgó el velo del templo, que simbolizaba lo que dice aquí San Pablo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, Jesús nos abrió ese lugar, ahora tenemos acceso a él. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Entonces, eso es lo que hace Jesús por nosotros, nos lleva a lo más santo. Y para resumir y acabar, el pan de la presencia son 12 panes para las 12 tribus y en la última cena son 12 discípulos para las 12 tribus. En el pan de la presencia es pan y vino de la presencia o del rostro de Dios. Y aquí tenemos pan y vino de la presencia o del rostro de Jesús. Tenemos que ese pan de la presencia es signo de una alianza perpetua y también, ¿no? En la última cena Jesús establece con ese pan y ese vino una nueva alianza y una alianza perfecta. Hay un memorial de ese pan, ¿no? Que es lo que dijimos, que cumplía cierto memorial del banquete que había tenido Moisés con sus 70 ahí en el monte. Y aquí también es un memorial, dice Jesús, háganlo en memoria mía. Número 5 dice, ofrecido por el sumo sacerdote y comido por los sacerdotes. Y aquí es ofrecido por Jesús y comido por los discípulos y por toda su iglesia, ¿no? Y acá comido en la mesa de oro y del templo de Jerusalén. Ahí se comía el pan de la presencia. Y aquí, ¿qué Jesús, qué me dice? La mesa de Jesús en su mesa y en el reino de su Padre, es donde tendremos el banquete, ¿no? Claro que aquí terrenalmente es en la mesa, pues en el altar que tenemos en nuestros templos, ¿no? Escatológicamente sería, ¿no? En el reino de Dios. Y bueno, el pan de la presencia también, pues un fin, ¿no? Un final, porque al final recuerden que solamente se podía hacer eso en el templo de Jerusalén. Y yo les había comentado que cuando llega Jesús y profetiza y dice que no quedará piedra sobre piedra, entonces lo que pasa es que dice que ese templo iba a ser destruido. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el año 70 después de Cristo, es decir,
más o menos ya había pasado el martirio de San Pablo y de San Pedro, ellos ya habían muerto en martirio. Todavía vivía San Juan en aquel entonces, fue destruido el templo. ¿Por quiénes? Por los romanos. Y eso fue iba al frente el general Tito. Tito, y en memoria de Tito, cuando muere Tito, que fue el que invadió, y para eso también está la guerra de los judíos de Flavio Josefo, por si lo quieren leer ese libro, está, yo no lo acabo de leer, pero ahí se mencionan mucha de la cultura judía de aquel entonces, él era un historiador. Y en memoria de Tito, el emperador Domiciano, un emperador romano, que por cierto Domiciano es el que mandó a que echaran a Juan, el apóstol Juan, mandó a que lo echaran en aceite hirviendo, y que ven que no se murió ni le pasó nada, pues por eso se murió de viejo Juan. Ese mismo Domiciano que persiguió a Juan es el que mandó a hacer este arco. Este arco está, le llaman el arco de Tito y tiene este relieve. Lo hicieron en memoria de Tito porque eh, pues como ya había muerto y Tito logró vencer a los judíos y destruir el templo, y aquí viene este relieve, ¿no? Del saqueo que hicieron del templo, y miren, aquí está la menor, la lámpara de los siete brazos. Y de acuerdo a la información que yo leí, también aquí está ilustrado la mesa del pan de la presencia, que también la saquearon y pues ya no se pudo ofrecer más ese pan y ese vino. Pero pues para nosotros sabemos que no hay problema, porque pues Cristo dejó la Eucaristía, que es una mejor ofrenda a Dios, ¿no? Bueno, digo que la información que leí dice eso porque no logré distinguir en este relieve qué sería el pan y el vino, pero me imagino que por acá andan cargando entre todos los utensilios de oro que saquearon los romanos, y pues ya no volvió a levantarse el templo, ahí se quedó en esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le dejamos. Ya después, yo creo que una lección más, si ya finalizamos, ahora sí todo el pasado hemos tenido de los pactos.